bien, espero que todos estén bien de ese lado. Hoy voy a hablar sobre el famoso TDAH. Y entonces esta conversación que tuve con, no un debate plenamente o de alguna manera riguroso, nada de eso, sino que me llamó la atención y yo dije, bueno, vamos a revisar esto porque es algo que vale la pena tener bien claro. Si el TDAH, estas siglas que significa trastornos de déficit de atención, y esa H, hiperactividad, que algunos le decimos, al menos yo, siempre simplificando esto, porque el lenguaje en todo caso es economía, por eso es que inventamos las siglas, por economía, es decir, estas abreviaturas, y en este caso son siglas iniciales que representan a todo este vocabulario que al fin y al cabo es más extenso, ¿no? Déficit de atención y también hiperactividad. En pocas palabras, y para no hacerlo tan engorroso, nos simplificamos la vida en el lenguaje, permanentemente estamos haciendo esto. Aquí estoy haciendo un check-in porque lo que voy a contrastar es las siglas en inglés. Attention Deficit o Hyperactivity Disorder o Disorder. ¿Sí? En todo caso, bueno, mi inglés no es el más brillante, lo uso, lo practico, pero tengo tiempo que no lo hablo. Y bueno, nada, es unas siglas en inglés que se pueden decir de esa manera y representan un vocabulario más amplio, por supuesto. Por economía usamos estas contracciones, simplificaciones, abreviaturas y en este caso específico siglas de iniciales, como ya les mencioné. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Por supuesto que en contraste con un TDAH, no vamos a sacar de circulación la A. En todo caso, la H se puede sacar de circulación en la contracción porque es muda, ¿sí? No tiene específicamente un sonido fonético, fonológico. Entonces es muda la H, la letra, grafema H. Entonces nosotros podemos decir rapidito TDA, asumiendo que la H está. Pero TDA son TDA y uno pudiera decir, bueno, ¿y la H dónde está? Te la estás omitiendo. Entonces hay una diferencia, según yo no estoy tan de acuerdo, porque no es que esté completamente en desacato o no debe ser en absoluto, nada que ver con eso, sino que sencillamente esta abreviatura TDA sin la H no aparece en el DSM-5. ¿Y qué es el DSM-5? Es un libro, por así decirlo, que recopila las enfermedades, trastornos y todo lo que hasta ahora se conoce, ¿no? Y hay muchas cosas que todavía faltan por agregar allí, como trastornos mentales, enfermedades mentales, desórdenes mentales. Y bueno, nos aparece en ese manual de los psicólogos que en consenso, no es infalible, pero el consenso que se establece allí, al menos por ahora, no está típicamente o expresamente ese TDA. Pero puedo entender porque le quitas la H, entonces asumes de que no necesariamente hay una hiperactividad. Aquí tengo unas notas que voy a leer textualmente, o voy a estar parafraseando o valiéndome de ellas. Por eso es que voy a voltear para allá. Sí, pero estoy con ustedes. Aquí voy. El trastorno de déficit de atención es un término menos utilizado, TDA, sin la H, pero considera que parte
de este trastorno llamado TDA no tiene ninguna razón de separarse, al menos no necesariamente, porque se considera como parte del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dicho de manera completa. Según el DSM-5 que les mencioné, el TDAH incluye el síntoma de inatención, hiperactividad e impulsividad, mientras que el TDA se refiere principalmente al de inatención, pero está implícito, ¿sí?, en el TDAH. Entonces no hace falta necesariamente poner dos terminologías, abreviaturas, TDA y por otro lado TDAH. No es necesario. ¿Por qué? Porque la definición está comprendida, está asumida o implícita en el TDAH. De modo que ese TDA está suprimido. De todas maneras, para simplificar eso, entonces estaría asumiendo de que también, qué sé yo, la impulsibilidad, entonces también debería estar separado. Si seguimos esta fórmula, entonces hay también un TDI, y no es el caso, ¿no? O hay un TDH y un TDA, entonces no, porque todo está nuevamente resumido o asumido o suprimido en el TDAH. El TDA, si le queremos poner estas siglas por separado, se refiere a un trastorno caracterizado principalmente por la falta de atención y concentración. Entonces es verdad que algunos no tienen necesariamente hiperactividad, pero está muy asociado a ello, de modo que no hace falta separarlo. Habría que ver si dentro del TDAH incluye, además de inatención, síntomas de hiperactividad e impulsividad, y entonces esta persona no tiene, digamos, marcado tanto esto de hiperactividad, pero está incluido en el TDAH. El síntoma del TDAH incluye todos los síntomas del TDA. Hiperactividad, podemos decir que es un agregado, pero está, una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, implícito en el TDAH, como moverse constantemente, hablar en exceso, una impulsividad que puede interrumpir y no estar tan pendiente de los patrones, no seguir normas. Está como esta famosa conducta desafiante, que también puede verse marcada más o menos y revelarse de una manera más, vamos a decir, contundente o extrema, y en algunos casos puede ser más pasiva, pero está incluida. Eso de más o menos se puede evaluar dentro del mismo trastorno, ¿no? No hay que separarlo, no es necesario. Lleva entonces a pensar, según esta clasificación que está en el DSM-5, este manual que les contaba, a clasificar el TDAH en 3 subtipos, en todo caso. El inatento, que es el TDA, el predominante, hiperactivo impulsivo, y el que está combinado, pero forman parte del mismo en esta clasificación del DSM-5. Bueno, ahí habrán 3 subtipos, pero no necesariamente, nuevamente voy a repetir esto porque este es el énfasis que quiero darle, a que lo veas separado como un TDA y un TDAH. No, sino que forma parte del mismo TDAH, y en todo caso sería un subtipo del que sí está específico en el manual DSM-5. Y el impacto en la vida diaria de los síntomas
que se pueden ver en lo cotidiano, el TDAH, tiene que ver con, bueno, quizás uno pudiera decir, bueno, pero la tipología o el subtipo de TDA, en todo caso, tiene menos eh, preponderancia en lo hiperactivo. Y es verdad, puede ser menos evidente, pero a menudo se malinterpreta como pereza, desmotivación. Los síntomas del TDAH, que estamos hablando de lo mismo, tiende a ser más notorio porque puede causar problemas en múltiples áreas que están en la vida, implicándose en ello, por supuesto, la interacción con otras personas, interpersonal, para resumirlo, como la escuela, las relaciones sociales, todo esto se ve de alguna manera trastocado. El DSM-5 describe el TDAH como un patrón persistente y no es que no prestes atención, porque todos nos pasa de vez en cuando que no prestamos suficiente atención, pero en este tiempo, sobre todo de mucha inmediatez, esta época donde vivimos, de redes sociales y de tantos estímulos a nuestro alrededor, más que en otra época diría yo, pendiente del teléfono, pendiente de tantas cosas, tanta información, tanta data, a todos se nos puede escapar y no necesariamente tiene TDAH, porque este patrón debe ser persistente. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Esta hiperactividad, esta impulsividad no es un caso puntual, sino que interfiere en el funcionamiento del desarrollo de la persona que lo posee. Para un diagnóstico certero se requiere un síntoma específico que debe ser presente y permanentemente, digamos, consecuente en muchos contextos y afectar en ello la vida diaria. El criterio diagnóstico que el DSM-5 señala para el TDAH tiene que ver con esta, vamos a decir, sintomología, síntomas, que durante los 6 meses, que justamente se empieza a ver esto de manera más preocupante, por eso es que hay que hacer una atención temprana. A menudo no presta atención este bebé en los detalles, incurre en errores por descuido y no es algo, como les decía, que es fortuito sino persistente. Debe estar presente durante al menos 6 meses. ¿Sí? Dificulta la atención sostenida en tareas, en actividades. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. No sigue instrucciones o le cuesta seguirlas. No termina las tareas escolares. Estoy hablando de la sintomología. Y en lo laboral también no presta atención, no termina las tareas a tiempo o definitivamente está procrastinando todo el tiempo. Son dificultades para organizar tareas las que están permanentemente ocurriendo en su vida. No organiza o le cuesta seguir patrones, actividades, evita o es renuente a participar en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Pierde objetos necesarios para tareas o actividades, se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes, es decir, es descuidado en toda actividad, hasta las más cotidianas. La hiperactividad y la impulsividad tiene que ver con lo siguiente y también debe ser sostenida durante 6 meses. Mueve en exceso las manos y los pies, se remueve de su asiento, no se mantiene, estar todo el tiempo retorciéndose, abandona el asiento, situaciones donde se espera que permanezca tranquilo y quieto, sentado, no lo hace, corre o salta excesivamente, hace movimientos inapropiados, tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a estas actividades de ocio, a menos está en marcha o actúa como si tuviera un motorcito, habla en exceso, responde precipitadamente antes de que
sea completada la frase o la pregunta, tiene dificultades para guardar turnos, el cambio de rol, el turno que me corresponde a mí y debo alternar con otro, interrumpe y se inmiscuye en actividades de otros de manera precipitada, sin preaviso y de forma invasiva. Y estas especificaciones son características que deben sostenerse en el tiempo, como les digo. Aquí recomienda 6 meses al menos que se sostenga, porque todos en algún momento, quizás distraído, con depresión, se puede confundir con otras situaciones que se presentan en nuestra vida y son, digamos, esporádicas o tienen un tiempo que evidentemente es un desorden que también ocurre, pero no es permanente en el tiempo. En cambio esto sí es sostenido en el tiempo. ¿A qué edad de inicio se puede ver en algunos síntomas de lo que ya hemos presentado evidencia de que está ocurriendo? Debe estar presente antes de los 12 años. El contexto tiene que ver con presentar esta conducta. Estos síntomas deben presentarse en 2 o más ambientes, en casa, en la escuela, en el trabajo. Y la interferencia, debe haber evidencia clara de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral. En cuanto a la exclusión social y otros trastornos implicados, los síntomas no deben ser mejor explicados por otros trastornos mentales. El DSM-5 no menciona específicamente, esto hay que recalcarlo, ya lo mencioné al principio, pero bueno, es por lo que estoy haciendo este video. El DSM-5 no menciona ningún TDA como un diagnóstico separado del TDAH, más bien abarca todo lo que les mencioné antes, como subtipo, si se quiere. Predomina el inatento, ahí puede ser ese TDA, pero el predominante hiperactivo impulsivo es otro que no se separa, sino que es otro como subtipo del mismo DSM-5, especificando el TDAH. Y el otro subtipo, que sería el combinado, presenta síntomas de ambos: hiperactividad, impulsividad, inatención. De modo que según esto, y ya para ir terminando, las siglas presentadas TDAH serían las más apropiadas, porque en todo caso este TDA, sin incluir la H, no está separado del mismo trastorno, no hay necesidad. Sencillamente se pudiera considerar un subtipo, en el mejor de los casos. ¿Sí? Si queremos insistir en que es separado, nada que ver, porque no está así tipificado en el DSM-5, que es la autoridad hasta ahora reconocida para especificar los diferentes trastornos mentales. Dicho esto, es lo único que quería explicar. Chao, chao, nos vemos pronto. Y aquí voy a cerrar esto. Y nada, ¿qué les voy a decir? Suscríbanse, compartan y nos vemos.